Entonces hay que poner en práctica lo primero para llegar a lo posterior. Yo sé que ustedes están siendo constantes y los que no, no se preocupen, son hábitos, es práctica. Hay quienes llevan ya 3 temporadas repitiendo, no pasa nada, se vale reforzar, se vale practicar, pedirle al Espíritu Santo que es el que nos dé las fuerzas, porque pues son hábitos que traemos ya de varios años anteriormente, entonces no es que de la noche a la mañana se puedan cambiar, salvo que Dios haga un milagro en nuestras vidas y entonces sí podemos hacer esa transformación, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Me gustaría hacer una pequeña encuesta aquí en el chat, si gustan. Díganme quiénes tienen hijos que próximamente vayan a ir a la universidad. Pónganme el número 1. Pongan el número 2 aquellos que estén pensando estudiar algún diplomado, maestría, doctorado, alguna otra carrera. Pongan en el chat el número 2. Entonces, los que tienen hijos que todavía no van a la universidad o que están en la universidad, pero que próximamente en un futuro van a ir a la universidad, pongan el 1. Si estás pensando estudiar alguna maestría, diplomado, o sea, invertir en tu educación, pongan el número 2. Si los dos, pues pon uno y dos. Exacto, Eli. Y si ni una ni otra, pon el 3, no pasa nada. Para tener aquí un poquito de contexto, fabuloso, creo que la mayoría o tienen hijos en edad que próximamente están pensando estudiar, ok, también se vale, algunos que no, está genial. De hecho, felicidades no, a los que están poniendo 3 porque no tienen esa presión, ¿no? Entonces, genial. Em, Ahora, tal vez ahorita no, o tal vez ya tienes hijos mayores, o tal vez no tienes hijos, entonces no pasa nada, ¿vale? Muy bien, pues recuerden el texto base, siempre me gusta comenzar con eso. Y Dios siempre en primer lugar es la clave de la transformación de las finanzas. Reconocer que Dios es lo más importante, Dios es el que nos da la autoridad sobre las finanzas, sobre los hábitos, sobre nuestros deseos. Siempre pongamos a Dios en primer lugar y reconozcámoslo como nuestro proveedor. ¿Ok? El día jueves me tocó dar la sesión en cierre de sanidad en relaciones y compartía acerca de los ídolos. Y es muy curioso que muchas veces el dinero se vuelve un ídolo. Ya lo hemos platicado aquí varias veces, ¿no? Pero ya cuando hablamos de idolatría, pues muchas veces pensamos que idolatrar era en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando habían estos altares, estos tótems o figuras de dioses extraños y la gente se rendía culto, hacían sacrificios, ofrendaban, rezaban a los ídolos y creemos que eso ya quedó en el pasado. Y de alguna manera sí, la parte material, pero el día de hoy los ídolos son más intangibles, son inconscientes o subconscientes y viven muchas veces en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y el dinero se vuelve muy frecuentemente el principal de los ídolos con los que nos alejamos de Dios. Ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Y muchas veces cuando queremos hacer algo, en lugar de primero pedirle a Dios y decir, primero Dios, lo voy a hacer, decimos, híjole, a ver si me alcanza. Y cuando estamos diciendo, o sea, cuando queremos hacer algo, ¿no? Te invitan a un viaje, oye, vámonos de viaje. Y tú en lugar de poner a Dios primero, o sea, si el primer pensamiento que viene a tu mente no es, Dios, ayúdame para irme de viaje, sino es, híjole, a ver cómo consigo el dinero para irme de viaje, estás poniendo al dinero antes que Dios. Y muchas veces le pedimos permiso al dinero para hacer las cosas que queremos hacer. Y ahí es donde justamente el dinero se puede volver un ídolo porque está sustituyendo y está tomando el lugar de Dios, ¿no? Es importante tener un presupuesto, aquí lo hemos estado hablando, pero es más importante tener nuestra confianza en Dios y no en el presupuesto, porque puede haber milagros. De hecho, la vez pasada Dave nos compartía algunos testimonios de milagros, ¿ok? Y yo les puedo contar también como testimonio, de repente, por ejemplo, en los cierres de Alfa, de sanidad de relaciones, sanidad emocional, o en eventos que se organizan como Conferencia Más Vida, pues tienen un costo. Pero normalmente
se invierte primero en la renta del lugar, en planear, en las comidas y demás, y después con el costo se va recuperando. Y a veces existe esta ansiedad o preocupación de, híjole, si saldrán las cuentas, si se cubrirán los costos. Y es impresionante porque cuando ponemos a Dios primero, suceden milagros. Entonces hay donativos, hay personas que aportan, cuadra toda la perfección, los proveedores se acoplan a los precios, conseguimos precios más económicos. Entonces de repente en el cierre andamos un poquito cortos, sinceramente, de presupuesto porque queríamos darles una libreta muy bonita, una pluma de calidad, darles un catering pues abundante, ¿no? Comida porque eran muchas horas. Y de repente decíamos, pero no, puede que no alcance. Y afortunadamente uno de los pastores consiguió un proveedor que nos daba la misma libreta que habíamos visto, un 50% más económico. Entonces con eso ya alcanzó y luego varias personas que no se habían registrado llegaron ese día y pagaron en efectivo. Total que al final hasta nos sobraron 1,000 pesos. Entonces, eso, ese presupuesto que sobra se queda para la siguiente temporada, pero la clave es que no hubo, o sea, ya en el momento no hubo preocupación y ansiedad, incluso como llegaron más personas, al proveedor tuvimos que pagarle la comida extra y el proveedor llevaba comida extra. En lugar de 75 personas que hemos considerado, llegaron 105 en total. Entonces, también eso, y si va a alcanzar y no va a alcanzar. En la comida sabemos que también se multiplica. Popularmente decimos donde comen dos, comen tres, pero espiritualmente sabemos que Dios multiplica los alimentos. Entonces, gracias a Dios, todo salió perfecto, cuadraron las cuentas, todos se fueron contentos, porque nuestra preocupación no está en el dinero, no estamos rindiendo culto al Dios del dinero. Cuando nuestra mente está pensando constantemente, es como si estuviéramos rindiendo culto. Estamos meditando, estamos pensando en el dinero, entonces tenemos que cachar nuestros pensamientos y si nos damos cuenta que estamos pensando en dinero, inmediatamente dirigirlo a Dios. Dios, tú tienes el control, te lo entrego a ti, ayúdame a tener la confianza y desapegarnos del tema del dinero, ¿vale? Entonces, eso es nada más como una anécdota de este fin de semana. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Estamos viendo el último paso de Transforma tus finanzas, que son las inversiones. Y en este tema vamos a estar ahondando el resto de la temporada, porque hay diferentes maneras de invertir, de mover el dinero, de ahorrar con intereses, planes de inversión, negocios, incluso proyectos, cómo evaluarlos. Entonces ya les estaremos compartiendo ahí los temas. Pero recuerden que empezamos con el presupuesto, el fondo de emergencia de 15 días, el plan bola de nieve para salir de deudas, completar el fondo de emergencia con ahorros de 3 a 6 meses de tus gastos y entonces sí procedemos a invertir. Y dentro de invertir también vimos que hay un orden. La semana pasada comenzamos con, bueno, ya vimos que debes asegurarte de tener los puntos anteriores primero. Y la semana pasada empezamos con invierte para el retiro. ¿Ok? De ahí dijimos que hay que destinar, sobre todo si ya completaste tu plan bola de nieve, pues un 15% de tus ingresos para el retiro y hablamos de algunas opciones tanto sencillas como un poco más elaboradas de dónde puedes invertir. Las sencillas mencionamos que eran las fintechs, que el día de hoy te está dando en promedio un 15% mensual, perdón, anual, ojalá mensual, 15% anual. Y opciones más avanzadas, los fondos de inversión, los fondos indexados, los fondos de crecimiento. Entonces, en ese tema de fondos, posteriormente podremos ahondar un poco más, ¿vale? Pero ahora queremos hablar de ahorrar para la educación de los hijos. El tema de la educación, sobre todo en Estados Unidos, es un tema importante a mencionar hablando de finanzas porque en Estados Unidos la mayoría de las personas cuando terminan la carrera ya están endeudadas. En México no es tan drástica la estadística, pero cada vez más y sobre todo cuando tenemos esta creencia de que para darle la mejor educación a nuestros hijos debe ser en una escuela privada. Tiene sus ventajas, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de ello, pero no es una garantía. Entonces, ahí yo les puedo contar que en una etapa de mi vida escolar estuve tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas.
Y mis papás siempre me decían, el que es perico, donde quieres verde y échale ganas y demás. Y el día de hoy veo empresarios que sí influye en algún aspecto el haber estudiado en cierta universidad, pero no necesariamente en los conocimientos que adquirieron, sino más bien en las relaciones que crearon, en los hábitos que desarrollaron, en la visión que tuvieron, y eso se puede generar no necesariamente en una educación privada. Y por otro lado, también tengo conocidos que estudiaron en escuelas privadas y que no les está yendo nada bien. ¿Ok? Entonces, no es una garantía y por eso es un tema que sí es importante tocar el día de hoy. Y hablaremos también de pagar la hipoteca. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer una pregunta por ahí. ¿Por qué ir a la universidad? A ver, pónganme ahí ideas, comentarios de por qué consideran ustedes, sobre todo los que contestaron, bueno, y aquí no necesariamente de la universidad, ¿eh? Aquí los que contestaron uno o dos, cuéntenme, o si quieren encender su micrófono adelante, ¿por qué consideran importante ya sea que sus hijos vayan a la universidad o ustedes estudiar ese posgrado, estudiar ese diplomado, estudiar esa otra carrera? Dice María, es una gran experiencia de vida, muy bien. ¿Para qué ir a la universidad? Conocimiento es poder, dice Getsemaní. Para especializarse, ok. Para emprender también. El día de hoy hay varias carreras de emprendimiento o cursos de emprendimiento. Me gustan sus respuestas porque muchas veces, ahí va a salir el mito, creemos que es importante ir a la universidad para asegurar un empleo. Aquí está Norma, ¿no? Para encontrar un buen empleo. Y sí, es una de las creencias más fuertes porque para eso estudiamos. O sea, digamos, como en la dinámica de la vida, es naces, creces, vas a la escuela y vas a la escuela para después trabajar. De hecho, no sé si escucharon la predicación de nuestro pastor Andrés Speaker y mencionó que uno de los pronósticos es que debido a la inteligencia artificial, las personas en un futuro ya no iban a tener que trabajar, que ya iba a haber un salario mínimo universal y que el problema era más bien encontrarle sentido a la vida, porque al ya no tener que trabajar, las personas no iban a saber qué hacer con su vida. Y desafortunadamente muchas veces creemos que la vida es para estudiar mientras somos niños, adolescentes, jóvenes y después para tener un empleo mientras somos adultos. Pero la vida es más que eso, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado de caer en qué es lo que debe ser. O muchas veces el crear una expectativa en los hijos sobre qué tienen que estudiar. A ver, es más, les voy a poner un ejemplo. Si llega uno de tus hijos y te dice que quiere estudiar arqueología, ¿qué le dirías? ¿O quiere estudiar artes escénicas? ¿O quiere estudiar, qué te gusta? O sea, hay muchas carreras el día de hoy que normalmente la gente, eso Jessica, yo sé que ustedes están en otro, ustedes están llenos del Espíritu, ustedes son hijos de Dios y confían, pero normalmente la gente allá afuera lo primero que le dice es, no hagas eso porque te vas a morir de hambre. ¿De qué vas a vivir? No vas a encontrar trabajo. ¿Ok? Entonces muchas veces los dirigimos justamente a cuestiones de tecnología o anteriormente era mucho, tienes que ser abogado o médico, ¿ok? Ingeniero el día de hoy, entonces son esos paradigmas, ¿sale? Pero si creemos que el ir a la universidad es para asegurar un empleo, ¿qué crees? Es un mito. El otro día vi un espectacular, no voy a decir que era de la Universidad del Valle, pero decía, 70% de nuestros estudiantes encuentran trabajo en 6 meses. Y yo dije, qué curioso porque ellos lo están poniendo como una publicidad positiva, ¿no? Pero tú te subirías a un avión sabiendo que 3 de cada 10 se caen. Nunca te subirías a ese avión.
Entonces, ¿por qué muchas veces nos metemos a estudiar una carrera creyendo que vamos a conseguir un empleo cuando sabemos que el 30% no va a encontrar empleo en los 6 meses posteriores a haberse graduado? Y de ese 30% todavía alguno todavía te va a tomar más de 6 meses en encontrarlo. ¿Ok? Dice María, lo apoyo más y me aseguraría cierto grado que realmente es lo que quiere, en cierto grado que realmente... Ah, claro, si es realmente lo que quiere, o sea, si de verdad es lo que quiere, adelante. Claro. Entonces eso está bien porque, nuevamente, el proveedor es Dios, no es el empleo, no son los estudios, ¿sale? Pero existe mucho este paradigma, a veces de manera inconsciente, porque para eso nos enseñaron, hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y búscate un buen empleo, búscate un buen trabajo. Y esa es la dinámica que seguimos. Y entonces creemos que así debe ser. Y les digo, no es que esté mal, el problema es tener la confianza en que un título profesional, una carrera profesional, asegura el empleo. O, por otro lado, que tener la universidad es símbolo de tener éxito. Tampoco va por ahí. ¿Ok? De hecho, es muy curioso, no sé si has visto la estadística, pero gran parte de las personas que aparecen en la lista de Forbes, es decir, los hombres más ricos del mundo, ni siquiera terminaron una carrera. Por ejemplo, el dueño de Facebook no acabó la carrera. Steve Jobs tampoco acabó la carrera. Lo invitaron después a dar una conferencia y le dieron doctorado honoris causa, pero no, él no terminó la carrera. Dice, regresé después para contar mi historia, pero yo no terminé. Entonces, varias personas, ahora hay otros como el ingeniero Carlos Slim que sí terminaron la carrera. Entonces, hay de todo, ¿vale? Pero no es garantía de tener éxito el completar una carrera universitaria. Entonces, todo esto, ¿por qué se los comento? O estudiar, por ejemplo, aquí decían para especializarse o quiero estudiar una maestría para tener mejor posición en una empresa, tener mejor pago. Ahí hay que analizarlo con la fórmula del retorno de la inversión, porque cuánto cuesta la universidad y cuánto es el sueldo promedio de un egresado de universidad para ver en cuánto tiempo se recupera esa inversión. Si quieres estudiar una maestría, ¿cuánto te va a costar la maestría? Y con ese grado académico, ¿cuánto te va a incrementar tu sueldo? Con ese incremento salarial que vas a tener, ¿en cuánto tiempo vas a pagar lo que te costó la maestría? Y ahí es donde podemos evaluar si conviene o no conviene. La clave nuevamente es que no demos por hecho que conviene algo, ya sea llámese inversión o llámese educación, nada más por tradición, nada más por tendencia, nada más por costumbre, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Ya saben, las pueden poner aquí en el chat. Gracias. ¿Qué más? ¿Para qué ir a la universidad? Para crear riqueza. Híjole, si la riqueza se creara estudiando, pues los profesores serían millonarios. Y lo digo con mucho respeto porque mi mamá fue profesora, mi abuelo fue profesor, a mí me encanta dar clases, creo que por eso Dios me dio el don de ser maestro, lo traigo en la sangre, pero realmente pues no está ahí el dinero. ¿Ok? Si el dinero se hiciera trabajando duro, como algunos creen, pues los que trabajan en la construcción, que se me hace de los trabajos más pesados, pues ellos serían millonarios. Y no es así tampoco. ¿Ok? Entonces esto también es un mito. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces invertimos gran cantidad de dinero en la universidad. Les digo, en México no tanto como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pagan pues el viaje, el hospedaje, los viáticos, porque muchas veces se van a estudiar fuera del lugar donde viven. En México normalmente, y más aquí en Ciudad de México, pues tenemos muchísimas universidades en Ciudad de México y en varios estados de la República, entonces no es tan grande el costo. Pero si es una universidad privada, ahí sí los costos son importantes y muchas veces se tiene la esperanza de que es para crear riqueza. Entonces, no es ahí. Vamos a ver qué dice Daniel Goleman, que escribió este libro que se llama La inteligencia emocional. Este libro, hablando de inteligencia emocional, es como el top. Es el número uno si tú quieres entender acerca de emociones, saber cómo es que funcionan nuestras emociones. Te recomiendo mucho este libro. No es cristiano, es secular, pero habla muy bien de todo el tema de inteligencia emocional.
Dice, el éxito depende 15% de la educación y 85% de la actitud, perseverancia, diligencia y visión. Así es que si a tus hijos, más allá que pedirles buenas calificaciones, les enseñas, número uno, a confiar en Dios, a tener excelente actitud, porque cuando confiamos en Dios no podemos tener mala actitud, a ser perseverantes, a ser diligentes, es decir, cumplidos, y a tener visión. La visión es de las cosas también muy importantes. La visión tiene que ver con tener fe de que las cosas son posibles, de que puedes lograr hacer algo. Por ejemplo, cuando yo me encontraba estudiando la carrera, me metí a estudiar ingeniería mecatrónica y eso mis papás me apoyaron muchísimo, y obviamente Dios abrió las puertas porque de chico veía robots en las caricaturas y siempre tenía la idea de querer crear robots, esa era mi visión, ¿ok? Y entonces eso me llevó a estudiar la carrera y luego en la carrera me estaba yo bien aburrido, ya llevaba 2 años y no había hecho ningún robot y dos amigos y un servidor nos juntamos para ver cómo construir robot y tuvimos una visión de tener una empresa que diera clases de robótica para niños. Esa empresa se fundó en el 2005. Imagínate hace cuántos años ya. Tiene 20 años de haberse fundado. En mayo 31 cumple 21 años de haberse fundado esa empresa de clases de robótica para niños cuando ni siquiera existía WhatsApp. Pero fue debido a una visión. Más allá de la educación nos ayudó con algunas cosas, pero realmente en la carrera no estábamos viendo cómo armar robots, veíamos las bases, pero lo que hicimos fue meternos a investigar en internet cómo construir robots y luego que los construimos, nuestros amigos nos empezaron a preguntar, oye, ¿y cómo lo construiste? ¿En qué clase lo viste? Y nosotros les decíamos, no, no te lo enseñan en ninguna clase. Y ahí nos surgió la idea de dar clases de robótica y de empezar a cobrar. Y entonces fue nuestro primer negocio. Esa empresa ganó el Premio Nacional del Emprendedor. Recibimos inversión de Alfredo Harpelú, el ex dueño de Banamex, antes de que se vendiera a Citibank. Y pues todo fue gracias a Dios porque él fue el que fue abriendo puertas, pero me refiero a que eso no nos lo dio como tal la carrera. Sí emprendimos en la universidad y emprendí con dos amigos que estaban ahí en la universidad. Entonces, lo más importante para mí de la universidad son los hábitos y los contactos. Y fuera de la universidad, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestros hijos, crearles esa actitud, esa perseverancia. Por ejemplo, frases, yo a mis hijos siempre les digo, equivocarse está bien. El error es lo mejor que te puede pasar, porque debido al error es que aprendemos. Entonces, cuando alguien se equivoca, les digo fabuloso. Cuando se desesperan que algo no les sale, les digo vas muy bien, porque entre más practiques, mejor te va a salir. Eso es perseverancia. Y visiones, como ahorita me encantó la respuesta, es si realmente es lo que quiere, lo apoyaría. ¿Ok? Ah, esta es una excelente pregunta, María. ¿Cómo podemos desarrollar más la visión? Hay diferentes maneras. Em, la clave, o sea, una de ellas es leer. ¿Ok? A mí me gusta mucho leer y sobre todo biografías que me inspiran. Y la otra tiene que ver con la fe. Entonces, una forma en la que yo digo es preguntarte qué quieres, como lo vimos en el caso de las metas, cuando hicimos las metas, preguntarte qué quieres, cuál es el ideal y luego ir subiendo de nivel. Es decir, por ejemplo, me quiero ir de viaje, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo aumentas la visión en quererte ir de viaje? Muchas veces pensamos nada más en nosotros. Cuando expandes tu visión, piensas no nada más en ti, sino en los demás y empezamos a pensar en familia primero, luego en amigos, luego en conocidos y luego en desconocidos. Entonces, cuando tú quieres hacer algo y lo empiezas a hacer no nada más para ti, sino para tu familia, para tus amigos, para tus conocidos y llegas a impactar incluso a desconocidos, ahí es cuando tu visión se empieza a impactar. Y normalmente, por ejemplo, en los negocios, las ideas surgen de un problema, de una necesidad.
un negocio, un emprendimiento surge de resolver una necesidad. Entonces, primero ves la necesidad propia, pero después lo vas expandiendo. Y viene el tema de la fe, porque la fe es creer lo que aún no se ve. Entonces, debemos pedir, y en la Biblia dice que si nos hace falta fe, pidámosla, porque debemos de tener esa visión, o sea, cuando empezamos a imaginar, empiezan a venir los paradigmas, los límites, los no puedo, no soy suficiente, no me alcanza, no sé cómo. Y la clave para aumentar la visión es simplemente pensar en cómo lo imaginas, sin preocuparte de lo demás, sin preocuparte cuánto cuesta, sin preocuparte cómo lo vas a hacer, qué necesitas para lograrlo. De hecho, es una habilidad, ya aquí entrando en materia, es una habilidad que todos tenemos cuando nacemos, la de imaginar, soñar, fantasear. Pero conforme vamos creciendo y la vida nos va golpeando, se nos va olvidando. Pero cuando tú eres niño, yo lo veo con mis hijos. A veces no sé si te ha pasado, pero les compras un regalo y se divierten más con la caja que con el regalo. O se inventan historias impresionantes con cosas muy sencillas, ¿vale? Porque tienen una imaginación impresionante. El tema es que como nosotros empezamos a entrar en la rutina, pues se nos olvida soñar, se nos olvida fantasear. Entonces, ¿quieres aumentar tu visión? Tienes que empezar a soñar. En un área en la que tú elijas, en la que te guste, un área en la que te apasione, que encuentres tu vocación. Entonces, de ahí puedes ir creciendo en esa visión. Por ejemplo, te gusta dar clases, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a más personas? Y entonces dices, pues con un curso, o con un curso en línea, o con una app, o con un sistema, o con una escuela. Y entonces empiezas a imaginar, imaginar, imaginar. Y es normal que en el camino que estás imaginando lleguen los paradigmas de no, pero, no, pero, y ahí tienes que dejarlos de lado y tú sigues soñando, 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 ¿vale? Y ahí es cuando Dios te empieza a poner el sueño. Y hay una frase que me encanta que dice, si Dios te da la posibilidad de soñar, te va a dar las herramientas para lograrlo, ¿vale? Dice por aquí Eli, tu visión va más allá de lo imaginable, lo que te gustaría ser o llegar a ser, ver, lograr, exacto. Es el ideal, es la expectativa. Súper, ya se puso emotivo esto. Entonces, y eso no depende de la educación. Curiosamente, no depende de la educación. Entonces, ¿qué sí se recomienda para la educación de los hijos o incluso para tu diplomado, maestría o curso que estás pensando tomar? Número uno, investiga costos. No te vayas por el primero que encontraste. El día de hoy hay un millón de posibilidades para aprender habilidades, incluso hay muchas gratuitas. Por ejemplo, el MIT, Harvard, tienen todos sus cursos publicados en línea. ¿Por qué lo hacen? Pues porque mucha gente no tiene el hábito de estudiarlos constantemente, ni somos autodidactas muchas veces, ¿sale? Pero hay maneras de estudiar gratis el día de hoy. Entonces, número uno, investiga costos. Número dos, recuerda de preferencia pagar de contado, es decir, ahorrar, juntar la cantidad y pagarlo para que no además del costo todavía tengas que pagar intereses. Aplica para diferentes becas. Les decía que mis papás me apoyaron mucho para estudiar, pero sí me dijeron que tenía que sacar beca porque no había manera de conseguirlo y gracias a Dios logré conseguir una beca. Mi esposa también estudió en una escuela privada porque yo le expliqué qué tipos de becas había y demás y gracias a Dios también ella pudo sacar una beca y su caso fue extraordinario porque le dieron el 80% de beca. Entonces, a mí me dieron el 50. Entonces, siempre que sea posible, hay becas deportivas, hay becas de talento, hay becas de buen promedio, hay becas financiamiento, hay diferentes tipos de becas que se pueden aplicar. Hay becas en gobierno, o sea, hay muchas opciones que es importante también investigar. A veces por desidia, es decir, flojera, o a veces por estatus, también de, no, yo cómo voy a sacar beca, ¿no? No lo hacemos, pero financieramente sacar beca es algo buenísimo. Nuestros hijos actualmente tienen beca.
porque de esa manera disminuimos el gasto de colegiaturas y más que tenemos tres. Entonces dime si no nos pusimos a investigar sobre becas, ¿ok? Entonces es importantísimo el buscar opciones y obviamente ahorrar. Si tus hijos aún no van a la universidad, pues tienes cierto tiempo, dependiendo de la edad que tengan, para ir haciendo un plan de ahorro e incluso involucrarlos a ellos para que hagan un plan de ahorro para su universidad. Ahora, surge la pregunta de, oye, pero, ¿y los créditos educativos? ¿Qué opinan de los créditos educativos? ¿Se acuerdan de la deuda? Crédito educativo es deuda, ¿ok? Hay que llamarlo por su nombre. Muchas veces parece ser la única opción y parece ser una buena opción. Entonces, si estudiar o llevar a tu hijo, tu hija o tus hijos a una escuela privada de alto nivel y la única manera que tienes para lograrlo es la deuda, hay que tener cuidado porque puede ser que estés gastando dinero que no tienes en cosas que realmente no necesitas para impresionar a gente que no le importas. Sí, yo sé que es muy padre decir, me gradué de tal escuela, tengo el título, tengo el anillo, que al final de cuentas es puro estatus, ¿no? Salvo los hábitos que sí se adquieren. Entonces es muy importante, pero esos hábitos se pueden desarrollar en diferentes lugares. Y cuidado con la autodefensa, porque cuando hablamos de los hijos, pues siempre queremos lo mejor para ellos y estamos dispuestos a veces a endeudarnos por ellos. Entonces, hay veces en las que es mejor mediante el presupuesto ahorrar y puedes incluso ir pagando la colegiatura por adelantado. Hay universidades que te permiten el día de hoy hacer adelantos de colegiatura y si pagas una materia, te respetan el costo de eso, o sea, lo que pagaste ya fue la materia, aunque suba de precio en 10 años. ¿Ok? Habría que ver si eso conviene o conviene mejor que le inviertas a una tasa que te estén dando de interés. Súper. Entonces, dice aquí, las colegiaturas aumentan más que la inflación. Entonces, por eso sí conviene eh, ahorrar. Ahora, hay diferentes opciones de deuda, por ejemplo, seguro educativo, fideicomisos, inversión educativa, pago adelantado, fondo para la universidad y estudiar y trabajar. O sea, mi esposa estudió y al mismo tiempo trabajaba y ella se pagaba, o sea, consiguió beca y ella se pagaba la diferencia. Entonces, no tuvo inconveniente porque decidió también trabajar mientras estudiaba y fue dedicada y sacó buenas calificaciones y se graduó y todo. Pero es importante que si no nos está alcanzando en el presupuesto, no le tengamos miedo a que nuestros hijos también trabajen. Yo a mis hijos ya les estoy enseñando a publicar videos, a programar juegos, o sea, cosas que puedan empezar a generar un ingreso, ¿ok? Para que tengan ciertas habilidades que si en dado caso se necesita, pues adelante ellos también puedan, y más que el que contribuyan a la economía familiar, también es un buen hábito, ¿ok? Así sea mínimo lo que estén percibiendo, es un buen hábito que sepan que hay que aportar, hay que generar que no nada más tengan el hábito de recibir, ¿vale? Entonces, dentro de estas opciones, por ejemplo, seguro educativo, como todo, hay que evaluar, porque muchas veces conviene más que el seguro meterlo a un fondo de inversión que va a dar mayor rendimiento a 5 años o a 10 años y después ya pagar la colegiatura con eso. Un fideicomiso es una manera para que el dinero no lo toquen los hijos hasta que llegue la edad y ya se pueda liberar ese fideicomiso. La inversión educativa o pagos por adelantado normalmente no se recomiendan, pero si ves que la colegiatura sí está aumentando más que la inflación, pues sí puede ser una buena opción. Crear un fondo para la universidad y bueno, y estudiar o trabajar. Dice Proverbios 13:12, los justos dejan una herencia a sus hijos. Los pecadores, en cambio, terminan con sus riquezas en manos de los justos. De hecho, es una promesa también que dice que las riquezas de los pecadores se van a pasar a los justos. ¿Ok? Y aquí algo importante es que sí dice, sí menciona Proverbios que los padres sí dejan a los hijos, porque hay de todas las creencias, ¿no? Y hay diferentes tipos de herencia. Muchas veces decimos que la mejor herencia es la educación, pero no se refiere a la educación académica.
Se refiere a la educación número uno, espiritual, que es la más importante. Número dos, emocional. Por eso puse también el libro de inteligencia emocional, porque de las habilidades más importantes el día de hoy son estas tan llamadas soft skills, habilidades blandas, que es, por ejemplo, justamente la perseverancia, la tolerancia al fracaso, em, la inteligencia emocional, el qué hacer, por ejemplo, ante la desesperación y demás. Entonces, ese tipo de educación es la que realmente vale la pena más que una educación académica, que no estoy hablando mal, yo estudié en una escuela, en una universidad privada, tiene sus ventajas, pero no es garantía. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí sobre el tema de, exacto, Eli, son deudas? Al final, cualquier crédito es una deuda. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque les digo, muchas veces cuando ya en nuestra transformación financiera vamos bien, pero llega el tema de la educación de los hijos, ojo, los hijos también pueden convertirse en un ídolo cuando ponemos a los hijos antes que Dios. Entonces es importante ponerlo en oración y Dios los va a bendecir en donde quiera que estén. No nos aferremos a que forzosamente tienen que estudiar en la mejor universidad y que es la más cara, ¿ok? Porque entonces todo el plan que veníamos haciendo muy bien, pues se viene abajo por el tema de la educación, que es un gasto bastante fuerte. Y si estás pensando estudiar un curso diplomado de más, de igual manera, analízalo para que veas los costos por un lado, y los beneficios. Y entonces compares si vale la pena invertir tiempo, dinero en esa maestría referente a lo que vas a conseguir como aumento, posición y demás. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, hay que evaluarlo, simplemente es para que no creas, como todos creemos, ¿no? Que ya puedes estudiar una maestría, te va a ir mejor, te van a subir el sueldo, no necesariamente. Hay que estudiarlo, ¿sale? Súper, entonces vamos con el siguiente. Denme un segundito, que es después de la inversión para la educación de los hijos o para tu propia educación, ahora sí viene el de pagar la hipoteca. ¿Recuerdas que cuando hablamos del plan Bola de Nieve, mencionamos que la hipoteca era la única deuda que podías dejar, que sí podías conservar? Porque es normalmente la de menor interés y la de mayor plazo. O sea, las hipotecas se sacan a 10, 15, 20 años o a veces hasta más. Pero si ya acabaste tu plan Bola de Nieve, si ya estás invirtiendo para el retiro, ya resolviste el tema de la educación de tus hijos u otro posgrado tuyo, lo que sigue antes de que te enfoques en maximizar tus ganancias, en invertir, en diversificar, sí se recomienda pagar la hipoteca para estar completamente libre de deudas. ¿Ok? Entonces, recuerda que es un maratón, no es una carrera de velocidad. ¿Sale? El tema de las finanzas es perseverancia. No te detengas a la mitad del camino. Si ya vas avanzando, incluso si empezaste ya con tu plan bola de nieve y ya pagaste una tarjeta, síguele adelante. A veces viene la frustración, la desesperación, a veces quieres, ahorita en Semana Santa, ¿no? Ay, me quiero ir a Acapulco, me quiero ir allá, o sale un nuevo vestido, bolsa, celular, herramienta, y quieres pagarlo, hay que aguantar, ¿ok? Hay que ser perseverantes porque vale la pena. Dicen algunos, ¿cómo es? Vivo como, o sea, no me acuerdo exactamente la frase, el refrán, pero es que ahorita haces cosas que la mayoría no hace para después poder vivir como la mayoría no puede. Haces cosas que la mayoría no hace para vivir como la mayoría no puede. ¿Ok? Entonces dices, no, pero la mayoría de la gente ahorita gasta, no ahorra, no invierte, no paga sus deudas, vive de tarjetas. Sí, eso suele ser la mayoría, pero pues después terminan peor, ¿no? Entonces tú haces un plan, no se trata tampoco de que vaya más allá de tus posibilidades, sino que sea, o sea, que te sientas bien, la clave es que estés en paz. La idea de pagar la hipoteca es estar completamente libre de deudas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues todos los pagos mensuales.
del plan bola de nieve, de tus tarjetas, de créditos y demás, crédito de auto, que ya no tienes que pagar, se van directo al pago de la hipoteca. Y la clave es que esos pagos vayan directo a capital. Asegúrate que cuando hagas el pago te lo apliquen a capital y no a los intereses. Y cualquier bono extra, incremento de sueldo y demás, tú mantienes tu presupuesto y los extras se van al pago de hipoteca. Y de esa manera puedes reducir hasta la mitad o incluso más, dependiendo obviamente cuántos extras tengas y los pagos mensuales de deudas que tenías. Pero de tener una hipoteca a 20 años, la puedes reducir a 10, ¿ok? Haciendo estas aportaciones a capital. Recuerden que el instrumento más poderoso para crear riqueza es tu ingreso. Y si mes tras mes estás pagando una hipoteca, aunque pareciera buena estrategia financiera, porque el interés que te genera la hipoteca es más bajo, no tienes ese saldo disponible porque se está yendo en pagos mensuales de hipoteca. ¿Me explico? Entonces, si tú puedes liquidar por completo la hipoteca, entonces te queda tu ingreso íntegro para invertir. Por eso es clave que antes de invertir, ya hablando de inversiones más, no necesariamente agresivas, sino más profesionales, pues tengas tu ingreso completito para que puedas invertir la mayor cantidad y entonces sí maximices las ganancias. Es como si yo te dijera, tengo una máquina que te va a duplicar tu ingreso. Lo que ganas cada mes te lo vamos a duplicar, ¿no? Tú dices, no, hombre, está buenísimo. Pero de tu ingreso tienes que pagar tarjetas, tienes que pagar hipoteca, tienes que pagar deudas, pues ya no te queda ingreso y aunque te lo dupliquen, pues va a ser poquito. Entonces la idea de pagar las deudas es que te quede todo tu ingreso y entonces cuando aprendes a duplicarlo, entonces sí tienes mayor capital para poder duplicarlo. Es mejor invertir ese dinero en lugar de pagar la deuda, dicen algunos. Sobre todo los asesores financieros, y yo era uno de ellos, ¿ok? Decíamos, no, no pagues la deuda porque te vas a descapitalizar. Mejor ese dinero inviértelo. ¿Y qué crees? Pues que es un mito, ¿ok? Porque una deuda es una deuda, sigue habiendo un compromiso. Y muchas veces consideramos nada más las ganancias, pero no estamos considerando todos los gastos. Por ejemplo, seguro de vida que te cobran. Cuando tienes una deuda, te cobran un seguro de vida. Cuando tienes deuda, te cobran intereses y te cobran el IVA de los intereses. ¿Ok? Si te atrasas en los pagos, bueno, pues hay penalidades y demás. Entonces, normalmente, cuando hacemos el análisis, ya no queda dinero. Y vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Tienes 1 millón de pesos en una hipoteca con un interés muy bajo, al 8%. ¿Ok? Entonces, en promedio pagas 80,000 pesos al año. ¿Sale? Eso sí, si tienes una hipoteca, compraste un departamento de 1 millón de pesos al 8%, tienes que pagar 80,000 pesos al año, que son aproximadamente 6,000 pesos mensuales. ¿Ok? 6,600. Si ese mismo 1 millón de pesos tú dices, no, no voy a liquidar la deuda, me quedo con la deuda, lo invierto al 12%, pues voy a ganar 120,000 pesos. Pues sí conviene, porque estoy ganando más de lo que tengo que pagar de hipoteca. ¿Ok? Pero esto de gané es un mito. Vamos a ver por qué. Le tienes que agregar comisiones, le tienes que agregar seguros, le tienes que agregar impuestos, porque pagas impuestos aquí y pagas impuestos acá. Impuestos, te decía, el IVA de los intereses que te cobran y acá impuestos sobre los ingresos que estás generando. Impuestos y el riesgo. Viene una devaluación, pierdes el trabajo, Dios no lo quiera, el negocio se viene abajo y la deuda la tienes que seguir pagando. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, el costo de eso, y de hecho muchas veces yo hacía un ejercicio acá, donde decíamos, a ver, en BBVA, crédito hipotecario,
¿no? Simulador de crédito hipotecario. Te dicen aquí tasa desde el 9.15% anual. Tú dices, está buenísimo porque yo me cobran el 9.15, pero por otro lado invierto en Didi y me dan el 16, bueno, ahorita están dando el 15%, ¿no? Vamos a ver si por acá viene. Ya no lo ponen así tan abiertamente. Didi cuenta. Ahí está. ¿Ok? Entonces tú dices, no, pues sí me conviene. Mira, pago el 9 y gano el 15. Así de rápido haces las cuentas y dices, no, pues sí conviene. Pero ¿qué pasa cuando ya hacemos el simulado real? Vamos a ponerle 1 millón para que sea fácil hacer los cálculos. Ciudad de México, a 20 años, calcular. Y fíjate, del 9 que decía aquí, 9.15, realmente cuál fue el CAT. Ya se fue al 13. ¿En qué momento? ¿No que el 9? ¿Ok? Y sin IVA. Ahora agrégale el IVA al 13.8. 13.8 por 1.16 nos da 13.8. A ver, déjenme les comparto pantalla porque ni yo lo creí. 13. Ahí está. 13.8 por 1.16. 16%. Ya salió más alto que el 15% que te da Didi. ¿Me explico? Entonces, por eso decimos que es un mito. Tú lo ves muy bonito en papel, ¿ok? Porque dices, pues sí, yo invierto, ¿ok? Al 8%, invierto al 12, pago el crédito al 8, incluso ahorita lo hice más drástico, al 16, y aún así no alcanza, ¿ok? Es un mito, sigue siendo la deuda. Ah, pues aquí tenía yo el ejemplo, pero lo quise hacer real para que lo vieras en vivo y en directo con datos actualizados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que fijarnos no es en la publicidad que hacen, porque la publicidad acá arriba decía 9.5, pero dice desde, o sea, que esto es lo más bajo, ¿ok? Y muchas veces dice tu dinero crece hasta, ¿ok? Quiere decir que eso es lo más alto que te van a pagar con ciertas condiciones, ¿ok? Y este es lo más bajo que te van a cobrar con ciertas condiciones, pero lo que sucede al final es que resulta al revés. Te terminan pagando menos y tú terminas gastando más. Por eso es que si quieres de verdad invertir, la recomendación es pagar la hipoteca ya después de que hayas invertido para tu retiro. Eso sí. ¿Claros hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tú dices, no, pero es que BBVA es así, yo por eso estoy con Banorte. Chécalo en Banorte, chécalo en Santander, chécalo en HSBC, en cualquier banco y te prometo que va a salir el CAT mucho más alto que las ganancias. Súper. Y si aún no tengo casa, dicen algunos, estoy rentando, ¿no? ¿Se puede pagar una casa de contado? A ver, una encuesta otra vez. Pongan en el chat quién dice sí, quién dice no. ¿Se puede pagar una casa de contado? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Dice Pam, no, no, la veo difícil. Interesante, ¿eh? Depende. Ok, bueno, al menos ya dio el beneficio de la duda. Si tienes el efectivo, sí. Ojo, cuidado. Ok, ¿en quién estamos poniendo la confianza? ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Se lo saben? Seguro sí. Si no, aquí se los busco rápidamente. Filipenses 4:13. Ay, me lo puso en... No es de que Quite todo lo por- pongo en Cristo que me fortalece. Exacto.
Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué significa todo? ¿También una casa? Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿También una casa? Eso es expandir la visión, creerle a Dios. El otro día andaba de viaje en Houston y me tocó ir, bueno, no me tocó, sino que dije, pues voy a congregarme y llegué a la iglesia de Joel Austin. Luego busco su testimonio, a ver si la IA me puede... Lakewood se llama. No como líderes personales, sino que la institución adquirió el remodeló antiguo. Mira, aquí está. 100 millones de dólares era lo que costaba. Pero esto lo dijo la IA, no es del todo cierto, hay que revisar. Pero aquí está. En enero de 2024 fue cancelado totalmente. O sea, la iglesia, Lakewood, era una arena, era el Compact Center donde era un estadio. Y ellos estuvieron orando y orando y orando. El municipio, o no sé cómo se llama ya, estaba endeudado y entonces vendió, o sea, liquidó o remató ese estadio para poder salir de deudas y entonces la iglesia, con algunas estrategias ahí, logró conseguir el financiamiento para adquirirlo. ¿Ok? Crítica, sí. Pero luego les cuento, o sea, son casos extraordinarios de dinero impresionante, o sea, cosa que nunca hubiera pasado por nuestra mente, ¿no? Entonces, si puede, si Dios puede con eso, pues puede también con una casa. Y más cuando es una necesidad real, ¿vale? También la casa de los pastores Andrés y Kelly también es un acto de fe, porque el pastor Andrés ha contado que veía la casa y pero no tenía el dinero para comprarla y entonces una vez conoció al dueño, no recuerdo bien la historia, ahí también debe estar la grabación, y le dijo, me interesaría comprar su casa, pero la verdad es que no me alcanza. Y le dijo, bueno, ¿cuánto tienes? No, pues tengo tanto, órale, te la dejo en tanto y me vas pagando lo demás. O sea, fueron cosas así impresionantes que Dios va haciendo. A veces incluso te la pueden regalar, o sea, hay muchas maneras, pero la clave es primero creer. Recuerda que es un maratón, ¿ok? Y Dios va a poner diferentes vehículos para que lo puedas lograr. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Perfectísimo. Entonces vimos ya en cuanto a inversión, invertir para el retiro, paso uno, la educación de los hijos, tenerla en el contexto correcto, ¿ok? Pagar la hipoteca y entonces ahora sí, en las siguientes sesiones estaremos viendo aquí dice crear riqueza como loco, ¿ok? No quiere decir ser ambicioso. Vamos a revisar qué significa crear riqueza, qué significa como loco y cómo Dios nos va a bendecir también en este aspecto. ¿Sale? Adelante, Cintia, compártenos. Justo a tiempo llegó tu mensaje. Hola, buenas noches. Hola, hola. Pues yo ya llevaba semanas, queriendo compartirlo, pero me ganaba la pena. Pero he visto con este curso, este grupo pequeño y en el momento que me he acercado mucho a Dios, Ujú. cómo Dios responde y justo ahorita veía el momento adecuado para decirlo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que dice Filipenses. Eh, Yo he estado acostumbrada pues mis papás se endeudaban y pues yo me endeudé, tuve muchas deudas. Yo no sé qué es vivir sin deudas. Toda mi vida ha sido así.
Y hace un tiempo le empecé a pedir a Dios, le decía, Dios, ¿qué hago? Ya no puedo solventar mis deudas porque es pagar una tras otra, y pago una deuda con otra deuda y aparte estudio en la universidad. Entonces pagar universidad particular y todo. Entonces yo le decía a Dios, lo veo imposible. ¿Cómo va a ser que pague todas mis deudas? Porque ya es demasiado, ya se me salió de control. Y una vez Dios me proveyó para pagar una tarjeta de crédito y cometí el error y me volví a endeudar con la tarjeta. Y y le dije, Dios, ayúdame otra vez. Necesito, o sea, tiene que ser un milagro para que yo pueda, porque yo ya no veía salida y decía, tiene que ser un milagro para yo poder pagar mis deudas. Y empecé a ir a congregarme de nuevo en la iglesia y empecé a creerle a Dios y le decía a Dios, pues tú. Y en el primer curso, clase que tuvimos que hablábamos de que hacemos al dinero nuestro Dios y de él dependen nuestras emociones. Yo era así. Si no tenía dinero estaba triste, deprimida, y si lo tenía, pues estaba contenta y feliz. Entonces, cuando vimos en la primera clase, este, en las primeras clases que buscáramos primeramente tener ese gozo, esa alegría sin el afán del dinero, yo le dije, Dios, ya no me voy a preocupar, tú vas a proveer, como sea, tú lo vas a proveer, yo voy a vivir gozosa como si estas deudas ya estuvieran pagadas. Y voy a vivir contenta. Y Dios acomodó todo al grado de que para la honra y gloria de Dios, Dios me proveyó el dinero para pagar todas mis deudas, todas, 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 Wow. todas. Entonces, pues le doy toda la gloria a Dios. Hoy me doy cuenta lo que dicen, de que Dios puede, Dios te sorprende de una forma impresionante. Y yo le digo a Dios, no, o sea, jamás yo decía, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo alguien me va a dar tanto dinero para pagar todo lo que debo? Y hoy por primera vez en mi vida, puedo decir que no tengo deudas. Y tengo miedo, sí tengo miedo de volver a caer, pero sé que Dios me va a sacar me va a dar la fortaleza y la madurez para vivir una vida sin deudas para gloria de Dios. Wow, bravo, Cintia, gloria a Dios. Qué gran testimonio, porque, híjole, necesitamos de estas historias para creerle a Dios. Como decía el pastor Cash Luna, ¿no? Dice, no es gran revelación, es solo leer lo que dice, todo lo puedo en Sí, Cristo que me fortalece. Y cuando tú decidiste creerle a Dios, Él te apoya, te respalda, te provee, te libera, te ayuda en todo momento. Entonces, así es. felicidades, felicidades, Cintia. Gracias por Gracias. compartir. Gracias. Y fíjense, es que el mundo espiritual no lo vamos a entender nunca. Mientras estamos en este mundo, buscamos entender a Dios, buscamos conocerle. Y este grupo pequeño tiene la intención de descubrir una de las facetas de Dios que es nuestro proveedor. Y cuando entendemos el mundo espiritual, o sea, el mundo espiritual no hay muerte, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien muere en el mundo físico, puede resucitar en el mundo físico. No hablo en el cielo y demás, no, en el mundo físico. Por eso Jesús resucitó a Lázaro, porque en el mundo espiritual no hay muerte. En el mundo espiritual no hay límites. De hecho, no sé si recuerdan, pero en las primeras clases veíamos que el dinero ni siquiera existe. El dinero es un método de intercambio que crearon los gobiernos, pero que realmente ya no vale nada. Entonces, Dios puede crear el dinero. Es más, el dinero o la riqueza vienen de la naturaleza. Tú agarras una semilla que es diminuta, la plantas y de esa semilla crece un árbol, salen hojas y salen frutos con cientos de semillas más. Se multiplicó exponencialmente. El otro día preguntaban, ¿de dónde sale, por ejemplo, cuando crece un árbol y sobre todo estos árboles enormes, ¿de dónde sale la madera? ¿Alguien sabe de dónde sale la madera del árbol? O sea, cómo de una semilla igualmente que siembras, cómo sale
algo tan rígido como la madera. ¿De dónde creen que salga? A ver, pónganme ahí en el chat. Ahorita les doy oportunidad para que sigamos compartiendo. ¿De dónde sale el árbol? Es impresionante cómo con tanta tecnología que tenemos el día de hoy, el ser humano no es capaz de replicar una fruta, de replicar una hoja. Sí, la semilla trae el ADN, ¿no? Trae las instrucciones, pero el material, ¿de dónde viene? Creo que está complicada la pregunta, ¿verdad? Yo me sorprendí también, porque algunos decimos, bueno, pues del suelo, pero no queda el hoyo en el suelo. Cuando los seres humanos construimos, tenemos que sacar de un lugar para poner en otro. Movemos de un lugar para otro. ¿Ok? Eso es en el mundo físico. En el mundo espiritual se crea. Ahora, el árbol, la madera, sale del aire, correcto, Getsemani. Toda la materia está hecha de carbono, es el principal elemento. Entonces, del aire, cuando las plantas respiran CO2, lo que hacen es separar el carbono del oxígeno, se queda el carbono, que es lo que crea la materia física, y liberan oxígeno. Pero entonces el árbol, toda la madera, todos tus muebles de madera y demás, todas las casas de madera que hay, se crearon del aire. O sea, ¿cómo? Y nosotros preocupados por el dinero, porque creemos que el dinero es el que genera la madera, que el dinero es el que nos hace comprar las cosas, que el dinero no, es Dios. Y cuando entendemos eso, dime qué quieres. ¿Quieres fundaciones? ¿Quieres apoyar? ¿Quieres viajar por el mundo en misiones? ¿Qué quieres? Y si de corazón lo quieres, Dios concede los anhelos de tu corazón. No para los placeres temporales, porque eso te va a hacer perderte, pero si de verdad lo quieres y te apasiona, Dios te lo va a dar. ¿Quieres llenar estadios? ¿Quieres salvar personas? ¿Quieres crear programas como Alfa que lleguen a millones de personas? ¿Qué quieres? Que dejemos de preocuparnos por el dinero. Visiones, pues, estás pensando en una casa, está bien, pero ¿por qué no pensamos en casas hogar para miles de huérfanos que hay? Y pensamos en pagarles buen salario a las personas, porque muchas veces, el día jueves también tuvimos un testimonio impresionante, porque a veces las casas hogar pues tienen que pues rascárselo como puedan, porque no hay recursos para que subsistan. Dios necesita más personas que le crean a Dios y que dejen de estar preocupados por el dinero. Ahora sí voy a leer sus comentarios. A ver, Eli, ¿no lo quieres platicar? ¿Quieres que lo lea? ¿O nos lo quieres contar? Léelo. Te voy a ayudar. Pues lloramos juntos, no pasa nada. Ah, Dice bueno, Eli. A está ver, bien. cuéntanos, Eli. Bueno, es que nosotros siempre hemos puesto a Dios primero ante toda situación, circunstancia, problema, todo, o sea, todo. Y pues ya teníamos un dinero ahorrado para poder adquirir un carro, porque pues la verdad la prioridad es ir a la iglesia. Y es en ese orden se lo pusimos, ¿no? ¿Para qué lo queremos? No queremos para otras cosas, ¿no? Si no era nuestra prioridad, el trabajo, movernos, apoyar algo, etcétera, ¿no? Y fuimos a un lugar donde nos dijeron que habían buenos carros. Ya fuimos. La primera vez que fuimos, pues, no nos alcanzaba, dijimos, no, pues no. Pero exactamente, o sea, las cosas, cuando uno las quiere hacer por nuestras propias fuerzas, salen, ¿no? Y nos equivocamos y no resulta lo que nosotros creíamos que iba a ser. Nos regresamos y pusimos esto en oración unos meses después y dijimos, pues vamos a ver qué pasa, qué hay. Y antes de bajar del carro, nos tomamos, solo somos mi esposo, mi hija y yo, es nuestra única familia. Entonces nos tomamos de las manos y dijimos, Señor, aquí estamos, este es lo que tenemos, no tenemos más
Si es tu voluntad, queremos un carro bueno, bonito, barato, un trato justo, lo ponemos en tus manos. Y nos bajamos y ya fuimos y vimos varias opciones. Y dijimos, no, pues cuando vimos ese carro, mi esposo ya estaba con el vendedor y dijimos, no, ese carro no nos alcanza. ¿Para qué estás ahí? ¿No? O sea, yo lo pensé. ¿Para qué estás ahí haciendo tratos si no el carro tenía precio de 240? Entonces dijimos, no, no nos va a alcanzar. Y yo le dije a mi hija, no, vamos a buscar otra. Y ya cuando regresamos vimos que seguía ahí y dice el dueño, dice, ¿es para usted? Le dije, sí. Pero cuando vi, dije, es que es estándar. Dije, yo no puedo, no sé manejar bien el estándar. Y yo dije, señor, si es para nosotros, dame la habilidad para aprender a manejar el estándar. Dije, no me voy a echar para atrás. Dije, bueno, va. Entonces, ya hace el trato el señor, empieza a platicar y le dice a mi esposo, solo tengo esto, no más. Y dice, está bien, hacemos trato, el carro es para usted. Y dice, y sí, nos rebajó todavía más de lo que él ya tenía planeado. Fuimos a hacer todo el papeleo y toda la investigación que no fuera carro robado, ni todo, o sea, todo lo que se tiene que conocer de un carro. Y ya nos dijo, está bien, un carro todo equipado, el más equipado que hay, el más equipado es un Beat, pero del más equipado, deportivo, y pues nos los trajo hasta nuestra casa. Y aquí cerramos el trato, hicimos la compra-venta, le dimos el dinero en efectivo y todavía le dijimos, ay Señor, bendícelos. Y cuando ellos llegaron, esta familia entró a nuestra casa, a su casa de ustedes también. Pues también como que se quedaron así como impresionados porque la señora decía, es que en su casa hay mucha paz. Dice que hay algo aquí que dice, no me quiero ir, dice algo tiene. Y como nosotros tenemos solo textos bíblicos, cuadros, historias que cuentan una historia bíblica, o sea, no tenemos otras cosas, ¿no? La señora decía, bueno, es que algo aquí hay que dice, es muy diferente. Y se fueron muy contentos, todavía los acompañamos a la salida para que se regresaran a su casa. Y pues tenemos el carro, ya va a ser 3 años con nosotros y las fallas normales, ¿no? Del mantenimiento normal de un carro, pues la verdad fue un carro excelente. Sí, nosotros decimos, fue ponerlo en las manos de Dios y ahí está, ¿no? Y pues es como decir, para mí fue mi primer carro, ¿no? Pero es como dice mi esposo, por algo empezamos, ¿no? Claro, Y nuestra visión, como hace rato lo compartían, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra visión? A lo mejor más adelante dice uno de agencia o de otro modelo, etcétera, pero no con un afán por estatus ni por nada, ¿no? Sino vemos como una necesidad. Lo vemos en ese sentido, no en otro contexto. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir, porque bueno, también hablaba de lo de la universidad y con esto termino de hablar. Mi hija igual, cuando iba a entrar a la universidad, toda su vida ha estado en escuelas privadas becada, toda su vida. Pero cuando llegó a la universidad, pues yo tenía temor, dijera, ¿dónde va a ir? ¿No? Son las caras, esto y lo otro. Y yo dije, bueno, Señor, igual ponemos en tus manos, oramos por esta necesidad, esta carrera, dale a ella exactamente una visión que quiere ser, a qué se quiere dedicar, que sea lo que ella le guste, disfrute y haga, ¿no? De su carrera. No lo que uno quiera, ¿no? Sino lo que ella realmente es lo que ella va a hacer, ¿no? Igual pusimos eso en sus manos y llega por el trabajo de mi esposo, conoce una persona y él es el, ¿cómo se le llama? Es algo de finanzas, se me fue el nombre de esta universidad, es la Universidad Tecnológica en Línea. Y le dice, ¿no tiene ahí una oferta para universidad? Y le dice, sí, tú llámame. Llega a casa y nos dice, pues que nos va a llamar en 3 días. Y nosotros, no, no creo que te llame. Dijimos, bueno, señor, pues está en tus manos. No pasaron tantos días, llama y dice, aquí ya está, tiene su hija una beca del 80% todo lo wow, que dura su carrera. Dice, y en su costo de la colegiatura solo se van haciendo ajustes cada año, cada cierto tiempo, pero en esa colegiatura ya va el pago de su título.
Cuando ella se gradúe, va a tener ya título directo sin que tengan que invertir en nada. Entonces, ya está a punto de culminar su carrera y nosotros vemos cómo es Dios tan grande, tan misericordioso, cuando estamos en esa visión correcta, alineados con Él. O sea, sobre todo alineados con Él, ¿no? Lo hemos visto y no ha faltado provisión para sus mensualidades, no ha faltado absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es cuando realmente uno lo pone al primero por sobre todas las cosas. No importa la situación, circunstancia, problema, Él tiene el control. Y bueno, pues es en breve. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Eli. Mira, no querías contarnos y hasta dos testimonios nos contaste. Sí, no, Muchas bueno, tengo gracias. muchísimos más que pueden edificarnos, pero ya en algún momento que nos des la oportunidad. Sí, claro que sí, en las siguientes sesiones, porque mira, esto nos inspira, nos llena de fe y no te creas, ¿eh? O sea, a mí me cuesta trabajo a veces porque digo, híjole, Dios, ayúdame porque no quiero dar un mal consejo, no quiero decirles confíen y Dios les va a dar y no sé si sí. Y el escucharlos y ver estos testimonios, estos milagros, ver cómo Dios es fiel, a mí me da la seguridad para seguir hablando cosas que van en contra de lo que el mundo enseña, ¿no? Porque el mundo te dice, no, endeúdate, haz historial crediticio, pide crédito aquí, pide crédito allá, endeúdate, e ir y contracorriente, pues sí es difícil. A veces los digo y digo, híjole, y si no logran comprarse lo que quieren porque no pidieron el crédito, va a haber veces en las que Dios te diga, sí, pídelo, pero que sea Dios y que no sea el ego, que no sea el estatus, que no, así como, o sea, fíjense cómo de la historia que nos contó ahorita Eli, como familia oraron. Eso es súper importante. Antes de comprarlo, en el momento de la compra, estaban poniendo a Dios en primer lugar. Eli estaba dispuesta a aprender a manejar estándar. No era un capricho, no era un lujo, ella estaba poniendo también de su parte. Y obviamente cuando Dios ve fe, que lo ponemos en primer lugar, y ve disposición en nuestro lado, Dios nos va a apoyar con todo, es nuestro Padre, es nuestro papá, nos va a decir, claro, hijo, si veo que te estás esforzando, veo qué es lo que quieres, así como ustedes pusieron acá que para sus hijos le dirían, sí, adelante lo que quieras, pues Él igual con nosotros. Entonces debemos de nada más estar atentos a escuchar su voz y confiar en Él. Súper bien. ¿Alguien más quiere compartir? Contestando acá la pregunta, los remates hipotecarios, sí, hay que tener cuidado. El 70% de los remates, y esto lo dice un amigo mío que tiene una empresa de remates, son fraude. De hecho, si quieres comprar un remate, lo peor que puedes hacer es comprarlo en línea. O sea, buscar en Mercado Libre, en Inmuebles 24 y demás, y ves las casas que están de descuento, la mayoría de esos son fraude. Ahora, cuando compras un remate hipotecario, no estás comprando la casa, estás comprando el derecho del juicio, ¿ok? Porque esa casa le pertenece originalmente al que sacó el crédito y luego al banco, porque al no pagar, entonces el dueño es el banco, pero esa casa normalmente está habitada. Entonces, cuando tú compras el derecho sobre el juicio, primero lo tienes que ganar, que normalmente eso sí se gana, pero lleva tiempo y lleva inversión también. Y luego que ganas el juicio hay que hacer el desalojo. Es decir, tienes que sacar a las personas que están viviendo en esa casa para tú poder vivir en ella. Y eso también es otro tema de costo y es muy complicado. Entonces, normalmente no lo recomendamos. Si gustan en alguno de los temas, yo creo que voy a poner ahí alguna encuesta en el grupo de WhatsApp para que todos los que hemos tomado las temporadas anteriores votemos cuáles son los temas que les interesan. Y si sale el de remates, con gusto invito a mi amigo. Él sale en programas de televisión y demás y tiene ya varios años con su empresa de remates y juntos estamos trabajando en programas para evitar los fraudes, ¿no? Para que la gente no caiga en fraudes de remates. Pero aún así, yo te pongo el caso. Él y yo invertimos en un remate que se veía muy bueno porque él tenía la experiencia. Le dije, órale, le entramos.
y le invertimos y llevamos 3 años y todavía no sale. Y supuestamente iba a salir en 6 meses. ¿Ok? Entonces nada más como detalle, entonces el remate es una inversión de alto riesgo y es eso, es una inversión, no estás comprando una casa. Súper bien, pues listo, nos aventamos rápido los temas y con los testimonios ya se complementó. No sé si alguien quiera comentar algo más, tenga alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues damos por terminada la sesión el día de hoy. Gracias a Dios, los testimonios cada vez se ponen más buenos. Preparen el suyo para siguientes sesiones. Si te ha dado pena, pues ya viste cómo también se rompe la pena. Y la próxima semana veremos crear riqueza como loco. Empezaremos a ver temas ya de inversión y sobre todo el propósito. ¿Ok? Tener claro el para qué queremos invertir, para qué queremos generar y demás, ¿sale? Entonces, déjenme les pongo acá el QR y con eso estaremos terminando por el día de hoy. Buenas noches, que descansen, que la pasen increíble, descansen los que tienen vacaciones, renueven fuerzas y nos vemos la próxima semana. Que pasen excelente noche, hasta luego, bye bye.